Bueno, ahora sí. Buenos días, chicos. ¿Estuvieron leyendo, estuvieron avanzando con su estudio? Yo los silencié nuevamente a todos por una cuestión de, como yo les dije, para que no se interrumpa durante la clase, porque por ahí es medio molesto eso, me van a entender. Em, y bueno, ahí ya les tengo preparado el PowerPoint y demás. ¿Pudieron ¿Pudieron leer algo? ¿Pudieron comprender un poco más, al menos el capítulo uno? Me escriben ahí en el chat que yo les leo. Parezco influencer, los leo. Eh, ¿Decidieron algo al final con respecto a las clases? Si no, yo ya les tengo una propuesta, ya les aviso la fecha, los horarios. Voy por el capítulo 5. Genial, Agustina. Lo importante es ir leyendo, no importa la velocidad, sino el ir comprendiendo bien el material. Seguramente historia y economía y el otro módulo que no sé cuál es, eh, seguramente ya es más largo, ¿no? También. Están medio dormidos todavía. Sí, ya estoy. Sí, queda grabado. Lógicas más largas. ¿Esta es la más larga? Bueno. Entonces aprovechen porque es muy corto el material para el cursillo. Aprovechen, estudien bien, porque después van a tener libros y libros por materia. No los quiero asustar, pero les digo la verdad. Bueno, les tengo acá, voy a agarrar mi agenda, así les digo bien. Les tengo acá, hoy vamos a tener clases de 10 a 12. Luego, este sábado vamos a tener clases de 10 a 11 de la mañana. Una horita ahí para ir repasando e ir avanzando algo. Perdón a los chicos del centro de estudiantes y a ustedes, un sábado les voy a hacer levantar para tener clases, pero bueno, les va a servir. Y después, el 28 vamos a tener clases de 17 a 19 y el 30, que es jueves, de 17 a 19 nuevamente. Así ahí distribuimos. Si hace falta una clase más, después de eso, eh, si hace falta una clase más después de eso, ahí lo charlamos, pero esas son las clases que yo le propongo de acuerdo también a mis tiempos y porque también trabajo, tengo mis actividades, etcétera. Así que bueno, ahí anótense para que se organicen en el estudio. Y los que no pueden estar en las clases, que están buenas, está bueno estar en las clases para ¿puedes repetir los horarios? La del sábado de ahora, de pasado mañana, va a ser de 10 a 11. Y la del 28 y la del 30 va a ser de 17 a 19. ¿Pudiste anotar, Dayana? Bueno, decía que está bueno que estén en las clases porque así hacemos este intercambio que pudimos hacer el martes, que me pareció muy bueno porque ustedes pudieron ir comprendiendo todo el material y ya yo lo estar relacionando con otros capítulos, que eso es importantísimo ir relacionando. Eh, por ahí muchas veces nosotros cuando evaluamos en los exámenes, siempre le digo a mis alumnos, a mí no me sirve de nada que ustedes vengan y me repitan cuál es el concepto de derecho de la empresa o qué es una sociedad, qué tipos de sociedad existen, cómo se constituye una sociedad así de memoria, tal cual está en el código, la ley, etcétera,
si ustedes no saben darme un ejemplo práctico de la vida cotidiana. No me sirve que sepan cuál es el concepto de contrato si no saben que a lo largo de su día cotidiano ustedes hacen infinitos contratos sin que estén firmando. Por ejemplo, un contrato de transporte, en el pasaje colectivo, en el ticket, compra-venta, etcétera. Así que esas cosas también, en cuanto a estos temas que estamos dando acá, que lo vayamos relacionando. Así que bueno, empezamos entonces. Organizadas las clases, empezamos hoy con el capítulo 2, que vamos a hablar de lo que sería la lógica informal o material que decíamos. Para hacer un repaso, dígame a alguien que levante la manito o que escriba en el chat qué era entonces, qué es la lógica formal, para recordarnos y hacer una contraposición con lo que es la lógica informal o material. A ver, Mili, a ver, ya te doy el sonido. Ahí ya te permití. Ahí Hola, profe. estás. Muy bien. Lógica informal. Lógica informal, vamos a Bueno, ver hoy. Lógica formal, ¿qué yo no es? había asistido a la anterior clase, así que yo le digo lo que yo entendí, o sea, lo que yo había estudiado. Sí, decime. Eh, Sería la lógica de demostración. La lógica, El, ajá, cuando eh, pa- hablamos de demostración, vamos a estar ya dentro de lo que, perdón que te interrumpa, vamos a estar ya dentro de la lógica informal. La lógica formal va a estar dada de qué otra manera. A ver, los compañeros ayúdenle en el chat. Ahí está. La lógica formal es la manera en la cual articulamos el razonamiento. Y vamos a ver de acuerdo a las cuestiones correctas e incorrectas. Es el proceso interno que se genera para llegar al conocimiento. Siempre cuando hablamos de lógica informal o material, vamos a estar dentro de lo que es la teoría de la demostración, que es la teoría eh, de la que habla Millán Puelles, que es otro autor. Y acuérdense, en la lógica formal estaba, ¿qué otro autor? A ver, Copy, muy bien, Irving Copy. Entonces, hacemos esa contraposición de lo, de la diferencia entre uno y otro. La lógica formal sería como ese proceso interno que nosotros hacemos para llegar a un determinado razonamiento que puede ser correcto o incorrecto, como lo dice el autor ahí. Y la lógica informal o material ya nos pide algo más. La lógica informal nos pide esa demostración. Y ahí es el que el autor Millán Puelles nos dice acá. Estudia las condiciones y propiedades lógicas. Ay, me fui de tema acá con el Power. Pará, no puedo pasar. Ahí está. Ahí está. Estudiar las condiciones y propiedades lógicas que se requieren en general para obtener una conclusión científicamente verdadera. Dentro de lo que es la lógica informal, ya asócienlo con el pensamiento crítico o el saber crítico que nosotros hablábamos en la unidad, en el capítulo 1, porque la lógica informal necesita esta demostración, es más buscado, y la lógica formal es ese proceso que decíamos para llegar a un determinado razonamiento. Además, o sea, buscamos la verdad. Puede ser que también, fíjate, ay, se me fue tu nombre. Fíjate, Marcos, que puede ser que nosotros utilicemos un proceso de razonamiento también para refutar algo. Por eso decimos también lo correcto y lo incorrecto. A veces tenemos una determinada hipótesis en una investigación científica, por ejemplo. Puede pasar que vos tenés una hipótesis de investigación
que acuérdense, la hipótesis es el problema, la respuesta tentativa al problema de investigación. Ese concepto es de Ruth Sautu, es una autora. Puede ser que vos a mitad de la investigación de tu proceso ahí de conocimiento, puede ser que refutes tu teoría. Entonces no siempre, saquémonos esa idea de que siempre es por la verdad, y por eso también es importante lo que nos dice lo correcto de lo incorrecto. Decíamos entonces que la lógica informal, bien acá está en el PowerPoint, nos equipa. ¿Por qué dice nos equipa? Para analizar argumentos, evaluar su validez y discernir la verdad en situaciones cotidianas. Nos prepara básicamente para eso, para analizar todos los razonamientos o cómo nosotros vamos a dar toda la realidad, porque acá nosotros vamos a estar intentando demostrar siempre lógica informal, demostración. Eso por un lado. Y esto de más allá de la formalidad es porque, voy a minimizar esto, acá, porque decíamos acá, ¿qué diferencia tenemos? Se diferencia de la lógica formal por enfocarse en la aplicación práctica del razonamiento en contextos específicos. ¿Qué interpretan de esto? La definición de hipótesis es la respuesta tentativa al problema de investigación. Es ahí yo les escribo la autora, si les interesa metodología de la investigación, Ruth Sautu, a ver, les pongo así. Eh, Esa es la autora. De todos modos, eso seguramente no les pregunten porque eso yo le estoy añadiendo para que vayan sabiendo un poquito más de esto, pero hace a todo esto que estamos hablando. Entonces decimos, la lógica formal no es, podemos equiparar y podemos comparar mucho con lo que es el saber vulgar, y la lógica informal o material la podemos comparar mucho con lo que es el saber crítico, el conocimiento científico, porque es más buscado, es metódico, nosotros vamos a tener que utilizar la demostración que en el conocimiento científico y en lo que sería todo el ámbito científico nosotros necesitamos. Así que por eso hacemos esa comparación también y espero que por ahí quede claro. ¿Se entiende? ¿Están? ¿Sí? Bueno, para que nosotros podamos llevar adelante todo ese conocimiento, a ver, voy a leer ahí lo que dice la compañera. En una mesa de examen libre oral, al escuchar la consigna en el marco de la lógica formal, voy a articular el argumento relacionando conceptos, contrastando ideas. Para el momento de expresar lo articulado se manifiesta la lógica informal material. ¿Sí? Bastante filosófico y profundo, Valentina, pero no sé si es Valentina o Valentino, pero sí, es así, porque Valentina, eh, porque la lógica informal o material es como que la defensa que vos vayas a tener que hacer de todo ese marco teórico que vos te armaste con respecto a los conceptos. Muy bien está razonado eso que dijiste. Estamos aplicando muy bien la lógica acá. Entonces, por otro lado, decíamos que para que nosotros llevemos adelante todos esos razonamientos,
y teniendo en cuenta que nosotros tenemos que demostrar, como decíamos, ahí el material nos propone luego, con respecto al lenguaje, nos propone y nos habla del lenguaje, que a través del lenguaje nosotros vamos a manifestar todos esos razonamientos. Y el lenguaje, cómo tiene que ser nuestro lenguaje para que nosotros podamos hacer esta interacción que nosotros estamos haciendo acá a través del chat, por más que no estemos en el mismo lugar, eh, o si estuviéramos presentes de manera presencial. El lenguaje tiene que ser claro, el lenguaje tiene que ser entendible, con el mismo código, con el mismo concepto. De ahí que podemos decir como que todos esos razonamientos se van a llevar a cabo a través del lenguaje. Todo ese razonamiento, a través de nuestra lógica formal e informal, se tiene que dar a través del lenguaje. Y el lenguaje es, como bien dice acá el material, es un medio de expresión. Es la manera en que nosotros vamos a expresarnos, vamos a llevar adelante todo lo que pensamos, lo que sentimos, nuestra bronca, nuestra alegría, todo eso, pero para que eso se lleve adelante de una manera correcta, existen partes o existe un proceso de comunicación, que esto lo van a ver en muchas materias. Hay una materia en el último año que se llama, hay una orientación en realidad que se llama mediación y arbitraje. Yo hice esa orientación en su momento, y ahí estudias cómo todo este proceso de comunicación entre las personas para poder llegar a una buena solución de los conflictos y a soluciones alternativas a los conflictos judiciales. Y ahí se estudia muy bien todas estas partecitas y este proceso de comunicación que estamos hablando acá, que tiene varias partes. Por un lado tenemos como bien está acá en el PowerPoint, tenemos los sujetos, que es el emisor, el receptor. Acá en este caso, entre nosotros. ¿Quién sería el emisor? ¿Quién sería el receptor? Sigo leyéndolo. A ver, identifíquenme así, emisor, receptor, entre esta comunidad. Emisor es usted, ¿sí? Receptor, nosotros. Y el código que nosotros estamos teniendo entre esta comunicación sería, el código mensaje sería el PowerPoint, sería esta charla, el tema que nosotros estamos teniendo a través de la videollamada, los mensajes que ustedes están poniendo ahí en el grupo en el chat. Esas serían como las partes que podemos identificar para que haya un proceso de comunicación entre nosotros. Y también tiene que haber un mismo código, nosotros no tienen que haber lo que se llama también ruidos, que los ruidos en el proceso de comunicación son esas interferencias que existen cuando no llega la información a la otra parte de la misma manera que nosotros por ahí quisiéramos que se dé. Por ejemplo, podría haber un ruido, una interferencia en la comunicación entre nosotros si por ahí el famoso teléfono descompuesto que jugábamos cuando éramos chicos. Por ahí se le dice a una persona un mensaje de una manera y llega de otra manera, o por ahí en este caso, como estamos dentro de la tecnología, podría ser porque se corte la comunicación, como por ahí el martes pasaba que se escuchaba cortado y llegaba algunas otras palabras. Ese sería el ruido dentro de una comunicación si nosotros lo tendríamos que identificar de esa manera.
Y también compárenlo con este ejemplo que les decía del juego que nosotros jugábamos cuando éramos chicos de el teléfono descompuesto. Eh, Cuando le decíamos a un compañero, le decíamos a un compañero, a un amigo, una cosa, y cuando llegaba al último que tenía que repetir, llegaba, no sé, le decíamos, eh, no sé, el proceso de comunicación en principio tiene tres partes: emisor, receptor y código. Y llegaba ya que, no sé, que en Italia está Messi y juega bien. Terminaba llevando a eso. Ese es el ruido que nosotros identificamos dentro de un proceso de comunicación. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar que se dé, porque nuestra argumentación jurídica y toda nuestra fundamentación, que es lo que nosotros queremos lograr, no se va a dar de una buena manera, y nosotros no vamos a lograr, por ejemplo, en una demanda que nuestro cliente pueda eh, obtener la libertad, que nuestro cliente pueda tener una determinada cuota alimentaria que necesita tener, que la jueza o el juez pueda conocer la realidad tal cual nosotros conocemos la realidad de nuestro cliente. Entonces, esa comunicación tiene que ser bien clara. Y los lenguajes, por otro lado, creo que acá no está, no puse en el PowerPoint, los lenguajes que vamos a tener para llegar a esa comunicación van a ser varios. Los más frecuentes o los lenguajes naturales son el lenguaje natural, el lenguaje escrito, el lenguaje oral. eh, También tenemos esta comunicación así, diría yo, le agregaría esta comunicación virtual, que ya se está volviendo un tipo de lenguaje natural. Los idiomas que nombra ahí, esos son lenguajes naturales que tienen las partes y tenemos que poder identificarlo. Por un lado tenemos ese proceso de comunicación con esas partes, y por otro lado tenemos el lenguaje natural con sus características, que son el idioma, la manera en que se da, etc. Y otros tipos de lenguajes, otra, pongámosle una tercera clasificación, sería esto de los gestos que hablan bien acá, gestuales, especiales. De ahí que vamos a tener el lenguaje verbal, paraverbal, que eso también se estudia bastante hoy en día en lo que es coaching y liderazgo, y todo eso se estudia bastante, que es la manera para que nuestro lenguaje y nuestra comunicación llegue bien a el receptor. Todo esto que yo estoy haciendo así son todo cuestiones que se estudian eh, recontra importante también para que llegue la información, y mucha gente se dedica eh, a estudiar. Esto también sería una falsa acusación. ¿Qué cosa, Sergio? Porque me perdí. A ver, te leo para que no quede que no quede ahí una duda. Bueno, seguimos nomás. Después me dejas la pregunta, o desarrollame un poquito tu pregunta, porque no entendía qué hacías referencia de lo que nosotros estábamos hablando. Bueno, dijimos entonces que esa comunicación se da a través de ese lenguaje, el sistema de símbolos. Sí, eso es otra cosa, dijimos un poquito para más adelante. Eh, no estoy entendiendo tu pregunta igual. Tenemos sí los símbolos, los signos, que eso vamos a dar, pero es una manera también en donde se transmite la comunicación, el lenguaje, etcétera, pero no va acá. Digamos, yo quiero que quede claro acá. Bueno, dijimos que era, el código lingüístico, el código medio digital. A ver, pasa que me quedé re atrás de sus mensajes. Ahí está. Dijimos que es la lógica informal. Hablamos también de cómo
se caracteriza, que Millán Puelles nos habla de esta teoría de la demostración, que es importante diferenciarla con la lógica formal. Acá nosotros, la lógica formal es el proceso para llegar a un determinado razonamiento que puede ser correcto o incorrecto, y la teoría, la lógica informal ya nos habla de una teoría de la demostración en donde nosotros vamos a tener que probar de lo que estamos hablando básicamente, que puede ser válido o inválido nuevamente. Toda esa demostración y esas conclusiones, esos razonamientos que nosotros estamos llevando a cabo se dan a través de un lenguaje, en un proceso de comunicación. El lenguaje puede ser de distintos tipos, y el proceso de comunicación tiene sus partes. El lenguaje va a tener que ser por naturaleza, puede ser verbal, paraverbal, virtual, diría yo, eh, gestual, etcétera, y después tiene sus partes el proceso de comunicación, dijimos que tiene el emisor, el receptor y el código, que cuando el código no es recepcionado de manera correcta, existen lo que son los ruidos en la comunicación que los estaba contando, que eso es lo que nosotros, los abogados, tenemos que intentar o lograr que no llegue con un ruido en la comunicación, porque si no, eh, ahí es donde falla también nuestra argumentación y donde muchas veces nos puede complicar. A eso les decía. Eh, Tenemos también esto que decíamos, el poder de los símbolos. El lenguaje es un sistema de símbolos que representan ideas, permitiendo, ahí voy a bajar esto, permitiendo la transmisión de pensamientos complejos. ¿Se entiende esto? Está más de lo que ustedes ya están diciendo en el chat. Y tenemos también, como decíamos, para llevar a cabo nuestra comunicación, el lenguaje. Y el lenguaje va a tener distintos tipos de usos. Los centrales de los que nos habla acá el material, lo que nosotros le tenemos que dar mucha importancia, son los siguientes. Son 13 tipos en realidad. No, sí, 13, no, esto es otra cosa, yo me estoy confundiendo con otro capítulo. Son varios tipos de usos del lenguaje que, de acuerdo a cómo yo lo use, de acuerdo a el contexto, voy a usar uno u otro y voy a tener que saber identificarlo bien, porque esto ya les digo, practiquen mucho con los ejemplos que están ahí en el material, porque para mí seguramente van a tener ejemplos en su examen de ingreso que identifiquen qué tipo de lenguaje va a ser, porque acá al final en los ejercicios tienen muchos ejercicios con respecto a eso, y a mí me parece que puede ir por ahí algunas preguntas, así que tengan en cuenta, practiquen, eh, vayan, yo les sugiero eso, después cada uno sabe cómo estudia, pero les sugiero, no es que le estoy eh, usando el modo de lenguaje prescriptivo, sino que le estoy sugiriendo, diría yo. Así que bueno, primeramente, uno de los primeros usos del lenguaje que tenemos es el interrogativo. Denme un ejemplo de un tipo de lenguaje interrogativo, de un uso de lenguaje interrogativo. Sí, me confundía con lo de las 13 falacias, Ramón. Sí, sí, sí. Permítame un poquito, voy a poner en silencio mi celular porque a la mañana no deja de sonar y me desconcentro. Ahí. ¿Cómo amaneciste hoy? ¿Usted es profesora hace cuánto? Hace 2 años y medio. Sí, me olvidé los anteojos, por eso me está costando ver. Así sería así. Todo lo que es el uso del lenguaje interrogativo, como bien dice la palabra, no tiene mucha vuelta,
pregunta, busca información, requiere información a la otra parte. Y sería información que nosotros queremos adquirir para nuestras determinadas finalidades, que puede ser para como añadir conocimiento a nuestra lógica, porque necesitamos para una determinada tarea, para un caso, etcétera. No tiene mucha vuelta. Pedir la dirección de una calle mediante una pregunta, cómo es su nombre, prefe, dónde vivís, fecha de nacimiento. Exactamente, ese sería un uso del lenguaje interrogativo. Entonces, después pasando al descriptivo, como bien nos dice el autor acá, informa sobre hechos, situaciones o estado del mundo. ¿Cuál sería, así yendo a un ejemplo de lenguaje, de uso del lenguaje descriptivo? Noticias, noticias del país. A ver, voy a seguir leyendo acá porque si no, no. ¿Cuándo asumió Alfonsín? Afirma una situación en específico. Pero, Sergio, te pregunto, si no afirma, ¿no sería descriptivo? Porque, por ejemplo, en el ejemplo que da Marcos Estigarribia, eh, ahí es como suspender, es como negar algo, y si nosotros nos ponemos a decir que eh, solamente afirma una descripción o un lenguaje descriptivo, estaría mal, porque un lenguaje descriptivo también podría negar algo. No sé si me explico. ¿Me explico, chicos? Con respecto a eso, es bastante buscado lo que les digo, pero es para analizarlo. Por un lenguaje descriptivo no solamente va a decir, informa sobre hechos positivos, si se quiere. Un lenguaje descriptivo, por ejemplo, en un informe médico o en un informe, porque podrían tener informes médicos, informes policiales, supongámosle distintos tipos de informes, puede negar una situación, pero lo describe los hechos negando una situación. Informa que una situación contraria, pero a través del lenguaje descriptivo. A ver, la información acerca de una determinada situación y puede ser verdadero o falso, adecuado, inadecuado, significativo, irrelevante. Ahí le puso eso. No entendí, profe Martina. O sea que una mentira aún así puede ser un lenguaje descriptivo, puede ser un informe pericial. A eso iba. Ustedes más adelante van a tener que leer distintos tipos de informes. Informes, a ver, médicos, informes periciales, informes de todo tipo. A veces uno tiene que leer informes que ni entiende, pero se averigua, se investiga. Sobre todo los periciales son bastante difíciles. Y en un informe pericial se comprueba, uno piensa que, a ver, por ejemplo, en un informe médico te dan un resultado de una enfermedad o de una situación de salud de una persona. Pero eso, bueno, eso te describe el estado de salud de una persona.
pero también puede pasar de que, bueno, yo requiero información. En un caso de familia, yo requiero información ante ANSES o ante AFIP, que ahora es ARCA, del estado del estado de situación del padre de los chicos para saber si percibe algún tipo de beneficio social, y pregunto si uso el lenguaje interrogativo para solicitar esa información. Y cuando me informa a mí, ANSES o ARCA, acerca de esa situación, el padre dice, fulano de tal, fulanito de tal, no se encuentra eh, percibiendo ningún beneficio social y por ende no tiene ingresos y está en pobreza, por ejemplo. Ahí sería una negación, pero a través del lenguaje descriptivo, por el hecho de que me informa sobre un hecho, me informa sobre la situación del padre, del progenitor en el caso de familia que yo tengo, porque quiero embargarle los bienes o embargarle su sueldo para poder sacarle la cuota alimentaria. Me explico en el marco de lo que le estoy diciendo, pero me informa algo negativo, me refuta básicamente el hecho de que yo quería obtener ahí algún beneficio, algún extra para poder embargarle su sueldo o embargar algún beneficio social que tiene el padre, y me dice no. Me informa de manera, a través del lenguaje descriptivo, que no tiene, no percibe nada. A eso quería decirles, a eso quería llegar, que no solamente se informa o se usa el lenguaje descriptivo para informar situaciones o estados del mundo, de las personas, de manera positiva, sino que también me van a informar, y muchas veces van a informar de manera negativa o se refuta una situación que yo pregunto, interrogo anteriormente. ¿Se entendió? Creo que era Valentina Martina la que preguntaba, porque no había entendido. Si se entendió, paso al siguiente. Los informes socioambientales. Esto ustedes van a ver muchísimo y van a tener que saber identificar muy bien, leer bien. Paso a la siguiente entonces. El uso del lenguaje, el tercer uso del lenguaje connotativo, que es aquel que expresa emociones, provoca sentimientos y crea conexiones. Pasando ahí al material, en el material tiene un ejemplo bastante largo, y en el lenguaje connotativo hace una referencia y tiene una relación, habla la autora ahí en el material, con el lenguaje poético, el uso poético del lenguaje. Pero no es lo mismo. Eso, se relacionan, pero no es lo mismo. Eh, el paradigma es parecido. No tienen páginas, pero es en el segundo capítulo, Iñaki. Iñaki creo que es el. Así que díganme un uso del lenguaje connotativo. Vamos, y yo les voy evaluando también para ver que al fin pude aprobar historia constitucional. La rosa es un símbolo de amor y pasión. Qué complicado hacer este informe. Una poesía, cuando leemos un poema, una poesía. Bueno, ahí en el material tenemos de ejemplo sensacional, brutal, sinvergüenza. En el lenguaje con nativo nosotros vamos a expresar, entonces va a estar relacionado con las emociones. Tenemos que analizar lo que leemos y ver qué tipo de emoción eh, provoca o sentimiento podemos detectar eh, para ver que vuelvo a lo mismo, puede ser un sentimiento bueno o malo, para ver si estamos dentro de este lenguaje connativo o no. Podría decir yo ahora en este momento, que mucho participan mis alumnos en clase. Ahí sería un lenguaje connativo, dentro de que expresa mi emoción desde este lugar, digamos.
O lo otro que podría decir, todos mis alumnos van a aprobar porque participan mucho en clase. Estaría relacionando con una falacia, porque no sé si van a aprobar todos, porque yo no sé en qué condiciones están todos, y no tiene que ver que participen mucho en clase eh, para que aprueben. En realidad lo que depende es de cómo hagan el examen, pero también sería el uso del lenguaje connativo. Por otro lado, como cuarto uso del lenguaje tenemos el operativo, que es el que realiza una acción al ser pronunciado, como una promesa o un juramento. Dígame un ejemplo de este, que puede ser bastante difícil de comprender. A ver. Prometo amarte hasta que la muerte nos separe. El juramento a la bandera en cuarto grado, sí. Prometo que voy a aprobar el examen. Juro decir la verdad. Sí. Los declaro marido y mujer. Hay otro ejemplo, juramento a la Constitución. Me gustó el ejemplo de Héctor Sotelo porque por ahí, viste, uno se queda con el ejemplo de acá, el juro de acá o el prometo decir la verdad, pero tenemos dentro de otros tipos de ejemplos algo que, que podría decirse, este ejemplo de Héctor, los declaró marido y mujer, también podría estar dentro del prescriptivo. Se tocan ahí porque pronuncia, o sea, informa, pronuncia, desde ahí cambia una situación civil de dos personas y también prescribe porque ordena desde ese momento. Ahí ese ejemplo está bueno. Me prometí a progresar. El locutor radial podría leer un poema provocando emoción en el interlocutor. Y podría leer también el poema con un lenguaje connativo. Varios de estos lenguajes podríamos decir, esto lo digo yo, no lo dice material ni nadie, podríamos decir que se tocan varios usos del lenguaje y a la hora de que vayan a responder sus preguntas del examen de ingreso, lean las preguntas y los ejemplos que les den, poniéndose en el lugar del que hizo las preguntas para ver, bueno, ¿qué quiere decirme o cómo le gustaría que yo responda? Porque puede ser que nosotros podamos tener muchas alternativas de respuesta, como tenemos acá. Pero en este caso, como al ser múltiple choice, nosotros no tenemos la posibilidad de defensa de algún tipo de respuesta. Entonces es una sola la respuesta correcta y listo. Si no, chau che. Entonces traten de meterse bien, bueno, ¿qué quiere decirme el emisor, la facultad, que quiere que yo responda básicamente? Por último, tenemos el uso del lenguaje prescriptivo que indica o prescribe un comportamiento o mandato, una obligación. ¿Qué es lo normal acá en el lenguaje prescriptivo y que nosotros lo vamos a ver toda la carrera, toda la vida? Les pregunto, esa es pregunta. Vayan a leer. Sí, eso es una. Pensé que te estaba enojando, Roxana. Sí o sí tenés que estudiar. Estudien para el examen. Las normas, la ley, todo el sistema jurídico, las normativas que nosotros vamos a pasar nuestra vida entera estudiando tienen un lenguaje prescriptivo, un uso del lenguaje prescriptivo, por eso nos interesa mucho que ustedes identifiquen esto, porque nos prescribe un comportamiento de hacer o no hacer algo. Ahí vamos a tener que identificar mucho los artículos, las leyes, todo eso, toda la normativa jurídica está dentro del marco de un lenguaje prescriptivo. Por eso es importante no confundirlo
porque no es lo mismo que yo informe algo en cuanto al el lenguaje descriptivo de que yo prescriba algo. No es lo mismo que en un informe médico me recomiende o se hable de, bueno, se informe que no puede, en un informe médico se pueden dar estas dos cosas. Me informe de que vos no podés consumir azúcar, y ahí estamos hablando de un lenguaje descriptivo, pero a la vez te puede estar eh, imponiendo una obligación o prescribiendo que no comas azúcar si no te vas a morir, básicamente. Entonces ahí vamos a lo mismo, se tocan los dos usos del lenguaje. Pero lo que nos interesa acá es lo que les decía del lenguaje prescriptivo que determina la conducta a otras personas y es lo que está en todo nuestro ordenamiento jurídico. Vamos a tener por otro lado, pasando a la siguiente, a ver, ¿se entendió los usos del lenguaje? Esto van a tener que identificar muy bien, ¿eh? Traten ahora de analizar todo el tiempo, como ejercicio, analizar todo el tiempo qué tipo de lenguaje vamos teniendo, porque seguro, esto, no sé, acuérdense de mí después que van a tener ejemplos en su examen de ingreso eh, para, eh, para identificar eso. Acá una, ay, acá les hice una serie de reglas de lenguaje para que puedan identificar, esto es mío nomás, convenciones, para evitar la confusión de, el uso del lenguaje. Tenemos las convenciones, el uso común y la claridad. ¿Por qué hablamos de convenciones? Porque el lenguaje es producto de acuerdos y convenciones sociales. Y también ahí, en cuanto a las reglas del lenguaje, habían dos reglitas a la hora de comunicar el lenguaje que la otra parte también tiene que entendernos eh, de qué modo nosotros vamos a comunicar el lenguaje y el uso que le estamos dando. Porque no, si yo, por ejemplo, eh, le comunico algo a ustedes, le digo, esto que les decía el otro día, bueno, que yo a veces me pregunto, ¿por qué vamos a poner este color el blanco, por qué al blanco se le dice blanco? Y yo vengo y les digo, no, yo tengo puesta hoy una remera roja. Y ustedes están viendo que esto es blanco porque a través de las convenciones y del uso común sabemos que este color de esta remera que hoy tengo es blanco. Yo tengo que comunicar a mi receptor el uso que yo le estoy dando distinto a mi lenguaje. Yo le tengo que comunicar a ustedes que para mí este color es rojo para que ustedes puedan entender, si no, se va a dar esto que decíamos hoy, que era el ruido en el lenguaje, en la comunicación. Y les hablo de esto haciendo este ejemplo porque acá al final de la siguiente hoja, el autor nos habla de otras dos reglas a la hora de comunicar el lenguaje, que nos dice que debemos comunicar a nuestro interlocutor cuando asignamos a las palabras un uso distinto al uso corriente. Esto que les decía, yo les debería comunicar a ustedes si yo le asigno color rojo a esta remera blanca, que es blanca, que convencionalmente nosotros sabemos que es blanca. Y como segunda regla, tenemos derecho a pensar que si no existe una advertencia o información sobre el uso con un significado distinto al que comúnmente es asignado una palabra, debemos presumir que no se le ha asignado otro significado que no sea el común. Entonces, si yo no comunico esto, se debe pensar que era así como normalmente se sabía y nuevamente vamos a tener esa confusión, ese ruido y no vamos a poder comunicarnos
bien y a través de los usos del lenguaje que nosotros normalmente tenemos. Las convenciones, para evitar las confusiones dentro del lenguaje, vamos a tener las convenciones que, como bien dice acá, el lenguaje es producto de acuerdos y convenciones sociales. Todo lo que nosotros vemos hoy en día, los números, las letras, cómo se le asigna los colores, todo eso son acuerdos, convenciones que anteriormente, cuando no existía nada, cuando se empezó a crear todo, se empezó a asignar normalmente y bueno, y de acuerdo a también la costumbre, fue quedando así, diciendo en otras palabras. Y el uso común también es importante a la hora de comunicarnos, a la hora de transmitir el lenguaje para evitar esta confusión, vuelvo a lo mismo, debido a que es esencial es seguir el uso común, decimos acá, de las palabras para evitar malentendidos. Porque si no, de nuevo vamos a tener este ruido. Hay que ver qué uso común nosotros teníamos en el lenguaje para eso. Y la claridad, decimos acá por último, como hay, que la claridad va a indicar claramente cuando se utiliza un significado no común. Esos son como, además de lo que nosotros decíamos, estas otras dos reglas que yo les decía de cómo comunicar, que nos dice ahí bien el libro, vamos a tener que tener en cuenta estas tres cosas: el uso común, las convenciones y manifestar de manera clara. Básicamente eso sería. Porque si yo no realizo esos pasitos, esas reglas, sí o sí va a haber confusión y sí o sí vamos a tener problemas a la hora de usar nuestro lenguaje y a la hora de argumentar jurídicamente sobre todo. Pasa mucho y se habla mucho hoy en día en todo lo que son los fallos judiciales, en las sentencias y se está hablando de el lenguaje claro dentro de lo que sería el ordenamiento jurídico y el ámbito del derecho y todo eso. Porque escucharon hablar sobre eso. En la secundaria creo que ya se está hablando del lenguaje claro a la hora de de escribir, no importa si es jurídico o no. ¿Están ahí o se durmieron? Se durmieron. Bueno, se habla mucho del lenguaje claro debido a que bueno, no me preocupo entonces. Se habla mucho del lenguaje claro, que es justamente esto de lo que estamos hablando, por eso es importante también que ustedes sepan estas reglas del lenguaje, y hasta podría decirse que irónico tener que estudiar esto, porque pasa mucho en las sentencias judiciales que los jueces o incluso los abogados mismos en sus respectivas en las respectivas demandas, escriben con palabras y con el lenguaje en sí mismo difíciles así, que no se entiende nada, que no sé, con las palabras más difíciles y más, eh, no sé, ulala, señor francés, y no se entiende nada, la sentencia, la demanda, y son 30 páginas para decir algo que en 5 páginas vos podrías haber dicho, y ahí es donde hay una confusión en el lenguaje y también hay una confusión a la hora de otorgar la tutela judicial efectiva y, y, y a, y a la hora de que realmente todos tengan derecho al acceso a la justicia. ¿Por qué esto? ¿Por qué les digo que es importante esto? Porque no hace falta tener un lenguaje ulala, señor francés, para que realmente nosotros podamos comunicar lo que queremos. Es importante que se pueda comunicar efectivamente eso y evitar, y ahí es donde en todo esto que le contaba se está hablando mucho
del el lenguaje claro en las sentencias judiciales y en las demandas en general, porque si no, las sentencias no tienen la finalidad de lo que tienen que tener, que toda persona, cualquier ciudadano tiene que poder leer una sentencia judicial y entenderla. Por ejemplo, muchas veces pasa de que si nosotros le damos a nuestro cliente una sentencia de su divorcio, de el alimento que van a percibir sus hijos, no entienden ni jota. ¿Por qué? Porque es un lenguaje demasiado técnico y no está cumpliendo con esa finalidad y hay mucha confusión. Entonces, por todo eso se estudia esto también, estamos estudiando ya desde el ingreso. Ustedes van a volver a ver este tema que yo les estoy diciendo a lo largo de toda su carrera, pero para esto también es importante. Sí, Valentina, sí, es por ahí. Dayana pregunta, ¿esta parte cómo nos podrían preguntar en el examen identificar cada uno o cómo podría ser? Podría ser, creo que había un ejemplo ahí, no quiero irme a la parte de ejercicios del módulo, porque eso lo vamos a ver después en una clase especial, pero sí podrían darle ejemplos de, no sé, una oración, como ustedes dijeron acá en el chat, escribieron una oración, una parte o una nota periodística así, cortita o cosas así, o un informe, por ejemplo, y le podrían decir, identifique qué clase de lenguaje es. Y ahí les den las opciones así, un múltiple choice, y ustedes tendrían que decir si es descriptivo, si es conativo, si es, etcétera. Eso sí, por eso les decía que presten mucha atención y traten de ejercitar eso porque seguramente les pueden llegar a tener. A ver, Carolina dice, hola, buenos días. Entiendo lo del lenguaje por la situación judicial que pasé con mis hijos, por la abogada de mi ex marido. Hasta ahora está re mal ese papel judicial que se firmó. Sí, 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 sí. A veces también eso, lo que dice Carolina, es re cierto. La gente firma papeles o en esa, porque muchas veces no entiende qué le está diciendo el juez, el secretario, el abogado firma nomás y después resulta que se le complica mucho más la historia porque es en un lenguaje inentendible, inaccesible y bueno, es así, Carolina. Por eso es importante que ustedes desde antes del ingreso, como están estudiando ahora, ya sepan comunicarse, ya sepan qué lenguaje tienen que tener con sus clientes, porque también es otra cosa. Les digo otro ejemplo y ahí pasamos a lo siguiente, porque si no me voy de tema. Si yo, a ver, si yo tengo un cliente, me pasó, que no sabe leer, no sabe escribir, eh, que se maneja, que por ahí sabe la plata, sabe contar y demás, tengo ese caso y después tengo otro caso, un cliente que tiene estudios universitarios, eh, que fue a la escuela, etcétera. Los pongo a los dos juntos y le hago firmar el mismo papel a uno y otro, en donde, o intento hacerle firmar a uno y otro, un papel en donde diga que ellos ceden todos sus derechos hereditarios a mí, me ceden a mí, Guadalupe. Uno va a entender porque uno tiene el acceso al lenguaje, a la información, va a leer y capaz va a entender, pero no le pongo en esas palabras así tan, bueno, me otorga, le pongo en palabras más difíciles que son medio entendibles y el otro no va a entender. Y me va a ceder, va a firmar así, y bueno, y esas cosas yo tengo que poder evitar y de esas cosas también tengo que poder comunicar y es importante que uno y otro entiendan lo que, tanto un tipo de cliente como el otro entiendan lo que yo les estoy diciendo, porque
Si al cliente uno le hablo con todas palabras técnicas que son recontra difíciles, le hablo de sucesión a intestato y en latín y todo lo que nosotros normalmente tenemos en la abogacía, no va a entender. Y el otro capaz que enganche algo porque escuchó, leyó en algún lugar y bueno, va a ser un poco más precavido porque por ahí tiene un poco más de conocimiento. Pero no es lo mismo el lenguaje que uso con uno que lo que uso con el otro. Y a eso también ustedes tienen que empezar a prepararse, empezar a adquirir esa musculación, esa práctica, para poder atender todo tipo de casos, todo tipo de clientes, poder comunicarse de una manera correcta. Y bueno, por eso es importantísimo todo esto y me alegra mucho que también que se vaya estudiando. Sí, se supone que, como dijo Joana, se supone que el abogado está para ayudar a solucionar problemas, pero veo muchos abogados que más le complican a la gente que otra cosa. Así que bueno, cada uno sabe qué tipo de profesional va a ser. Yo siempre digo, y les transmito a ustedes eso, yo siempre le digo a mis alumnos, cómo uno es como estudiante en tu carrera, eh, desde lo básico, desde cómo vas a estudiar, desde cómo sos como, con tus compañeros, como, con tus apuntes, etcétera, va determinando y va construyendo qué tipo de profesional vas a ser el día de mañana. El profesional se forma y va a ser o sea, de acuerdo a cómo vos te vas formando. Si vos sos impuntual en toda tu carrera, si no tenés disciplina, si no sé, un montón de otras cosas, así te vas formando como profesional. Pues es muy importante que sean ya buenos desde el estudiantado. A veces igual, Dayana, no sé si es porque que no explican bien, porque hay veces que hay cosas que son imposibles de explicar. Y para eso también, si yo te explico todo lo que pasa en una causa judicial, yo me quedo sin trabajo, ¿entendés? Después vas vos y haces por tu parte, no. Hay trámites y cuestiones que las tenemos que hacer nosotros. Bueno, seguimos, así no me voy de tema, porque puedo hablar de un montón de cosas a la vez. Eh, bueno, después el material nos propone hablar de los planos o partes del lenguaje. Ahí tenemos en la página siguiente. Y vamos a tener, nosotros hablamos de los usos que tiene el lenguaje y acá los planos o partes que tiene el lenguaje que no los tenemos que confundir. Tenemos tres tipos de planos, el sintáctico, el semántico y el pragmático. Eso tengamos que identificar muy bien. El sintáctico, como dice acá, y es de acuerdo al material, estudia la relación entre las palabras según las reglas gramaticales. ¿Alguien sabe qué son las reglas gramaticales? ¿Algún profe o profe de literatura? No sé si hay algún profe acá. O alguien que sepa qué son las reglas gramaticales, los usos que se le dan a las palabras. Entonces, eso va a ser, son las reglas que rigen el uso correcto, la ortografía. Las normas que permiten que se escriba y se hable de forma correcta. Entonces, ese va a ser el plano sintáctico del lenguaje, que estudia la relación entre las palabras según las reglas gramaticales entonces. Por otro lado, vamos a tener el plano semántico, que analiza el significado de las palabras y cómo se relacionan con el mundo. Creo que se entiende bastante bien esto como nosotros lo estamos viendo así. Y el pragmático, porque estamos desmenuzando el material. Y el pragmático examina el efecto del lenguaje entre
el interlocutor, incluyendo el contexto y la intención. A ver el mensaje, el ejemplo que dan acá. Por ejemplo, si es un sustantivo y dentro de una oración es un sujeto, etc. Es lo mismo que la sintaxis. ¿Qué es lo mismo que la sintaxis, Yara? A ver, respondiendo, vamos evaluando. El sintáctico, genial, genial, genial. Y en todo esto nosotros vamos a tener problemas también para identificar todas este tipo de palabras, este tipo de lenguaje. Pero es importante identificarlo para poder identificar qué tipo de lenguaje es para poder relacionarlo entre sí, para poder ver, bueno, ante qué tipo de lenguaje estamos. ¿Vamos bien hasta ahora, chicos? A ver, ¿les parece que hagamos un recreo de 5 minutos? Así ustedes descansan un poquito, igual vamos hasta las 2. Ahí, María, ¿estás? María Portillo. El martes no le di recreo, ahora sí le voy a dar recreo porque sé que vamos a tener varias clases. Sí, sí, sí. Explico después el recreo. Bueno, María, si vos querés poner en pausa la grabación y a las 11:20, más de 5 minutos, a 11:20 seguimos. ¿Está? 11:20 de nuevo, yo empiezo 11:20. Vuelvo a compartir el PowerPoint. ¿Se ve? ¿Alguien me puede confirmar? María, ¿se ve? Sí se ve bien. Genial. Bueno, vamos desde el principio. Ahí. Nos quedamos acá entonces. Vamos a tener 3 tipos de planos, entonces dijimos, del lenguaje de acuerdo a cómo se vaya a analizar, a aplicar y qué se va a intentar del lenguaje. En el plano sintáctico nosotros vamos a estudiar la sintaxis, va a estudiar la relación que tienen las palabras de conformidad con el lenguaje, de conformidad con lo que nosotros vayamos a decir también en nuestra oración, en nuestra proposición, que es lo que vamos a ver ahora en la diapositiva siguiente. En el plano semántica, nosotros en el plano sintáctico, vuelvo a repetir, vamos a estudiar las relaciones de las palabras de acuerdo a las reglas gramaticales, como bien dice ahí el PowerPoint, y vamos a ver qué tipo de relaciones nosotros vamos a dar a nuestro lenguaje, si es coherente o no. Leía ahí el chat mientras estábamos en el recreo, leía el chat de eso que mencionaban las relaciones que nosotros le vamos a dar a al lenguaje. A ver, ¿hay alguien? A ver, ¿volvieron o no? Le veo a María nomás. Ah, están. Sí, sí, sí. Bueno, perfecto. Por otro lado, en el plano semántico, la semántica, como bien dice acá en el Power también, va a estudiar o va a analizar el significado que nosotros le damos a las palabras y cómo se relacionan en nuestro mundo.
La semántica también nosotros podemos relacionar con eso que nosotros decíamos hoy, de la remera de color rojo y blanco. Ahí va a entrar la semántica. Y profe, ¿puede dar un ejemplo de cada uno? Sí, 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 ahí lo estáis dando. Porque de acuerdo, ahí en ese caso la semántica actuaría de este modo, analizaría si realmente la remera es roja o no, de acuerdo al uso del lenguaje que nosotros le damos. Y el tercer plano, que es el plano pragmático, examina el efecto del lenguaje en el interlocutor, incluyendo el contexto y la intención. Si realmente, de acuerdo a cómo nosotros transmitimos lo dicho exactamente, si realmente el receptor recibió esta comunicación de acuerdo al uso del lenguaje que nosotros le dimos y lo recibió correctamente. Porque por ahí nosotros estamos comunicando una emoción a través del lenguaje a través del lenguaje connativo, pero la otra persona no recibió la emoción realmente como nosotros queríamos recibirla, transmitirla. Eh, por ahí decimos, aprobé un examen, o sea, lo decimos así, aprobé un examen. Y estamos felices, queríamos transmitir toda nuestra felicidad, pero recibió así como nosotros lo dijimos, así como algo, aprobé un examen. Ese plano pragmático va a analizar eso, cómo recibe el interlocutor nuestro lenguaje de acuerdo al uso que nosotros le demos también. Entonces, sintáctico o sintaxis, la relación que existe con las palabras que usamos para transmitir el lenguaje, el semántico, el significado de la palabra, y pragmático, el efecto que tiene nuestro lenguaje, eh, incluyendo el contexto y la intención, que es lo que nosotros queremos transmitir, como para que ustedes lo analicen de una manera mejor. ¿Se entiende? ¿Me explico bien? Siempre, otra recomendación para su estudio, siempre traten de, para acordarse todo lo que, esto también para artículos el día de mañana, para leyes, lo que sea, traten de acordarse de una palabra clave de cada concepto y de ahí ustedes desarrollan todo lo otro porque esa palabra clave le va a hacer acordarse de todo lo otro. Sintáctico, relación, semántico, significado, y pragmático, efecto. Ahí para que ustedes se hagan el cuadrito. Yo los miro en el celular y en la computadora porque no puedo usar la cámara de la computadora porque el otro día se me cayó, por eso no pudimos tener clases, se me cayó la computadora, se me reventó la computadora y ahí tuve que mandar a arreglar y bueno, por eso estoy con mi otro celu dándole clases acá a la cámara, pues si no, no nos podríamos ver. A ver, alguien escribió acá. Por favor, profe, me repite el significado sintáctico. El significado sintáctico estudia la relación entre las palabras según las reglas gramaticales, ahí, de acuerdo a lo que está en el PowerPoint. Nosotros vamos a estudiar, bueno, el significado que tienen cada una de las palabras. Relación en el plano sintáctico, semántico, significado, perdón, y pragmático, efecto. Así. De ahí que yendo a lo siguiente, ya queda poco de la clase, nosotros vamos a tener, ahí habla el material de oraciones, proposiciones, palabras, oraciones y proposiciones, que van a ser todas aquellas cosas, le voy a poner cosas que en realidad no son objetos, que nosotros
utilizamos para transmitir todo nuestro lenguaje, para comunicarnos, que si ustedes se ponen a pensar, se relaciona todo con lo anterior. Esto, todo con lo anterior. Es la manera que nosotros transmitimos nuestra comunicación, nuestra información, lo que queremos sentir, etc. Entonces tenemos dos tipos de concepciones que van a hablar de cómo nosotros transmitimos nuestro lenguaje y cómo se relacionan también las palabras con las cosas que nosotros vamos a transmitir. Acá Dayana pregunta, profe, ¿esto nos pueden tomar en el examen? Dayana, te pueden tomar cualquier cosa que esté en el cuadernillo, cualquier cosa. Yo me acuerdo que en un examen, en uno de los exámenes de un año, me acuerdo que tomaron qué color de corbata tenía tal presidente en tal año, que nombraban porque era histórico, era una cosa histórica, por eso era como relevante, no era porque nos interese qué color de corbata usaba. Así que te pueden tomar cualquier cosa. Yo voy remarcando y todo lo que yo les voy dando como en líneas generales para que ustedes vayan desglosando toda la teoría, pero pueden tomarte cualquier cosa. Por eso, por ejemplo, anteayer cuando yo les hablaba, había una cosa que no estaba en el PowerPoint y yo les advertí que era importante, pero no estaba en el PowerPoint, que ahora no me acuerdo. Pero yo los PowerPoint y las clases los doy como de manera general para que después ustedes vayan desglosando. Y ayer me preguntaba uno de sus compañeros que cómo estudio. Cada uno va a ir buscando la manera correcta y la manera que le quede más cómodo estudiar, si con mapas conceptuales, si con resúmenes, si solo leyendo y marcando en el material. Eso cada uno va a ir viendo, va a ir aprendiendo, eh, va a ir analizando de acuerdo a cómo va desarrollando su estudio. Pero si no leen y se quedan solamente con los PowerPoint, solamente con las clases del canal de YouTube, que esto se va a subir y ustedes van a poder llegar a escuchar todas las clases, la verdad que no alcanza, porque hay muchas cosas que uno puede llegar a analizar, estudiar, solamente leyendo. Y nosotros acá no nos queremos quedar con el saber vulgar, sino que queremos adquirir un saber crítico y científico de todas estas materias y de estos módulos, relacionando, como dijo acá el compañero. Bueno, por otro lado, seguimos con lo último que nos quedan, así nos podemos llegar. Tenemos dos concepciones que nos habla el material acerca de cómo se va a significar y cuáles van a ser las relaciones que nosotros tenemos de las palabras y del lenguaje que nosotros vamos a transmitir con las cosas. Ahí primeramente nos dice la concepción esencialista, que es la primera concepción que tenemos, que tiene una relación de la palabra que nosotros transmitimos nuestro lenguaje con la cosa. Y dice, el significado de las palabras puede ser esencialista o convencionalista. Eso es como un resumen de lo que vamos a dar. Y la concepción esencialista, les voy a leer textual como está acá, dice, hay una relación necesaria entre la palabra y la cosa, que nombra la palabra que el usuario no puede desconocer, de forma tal que en el caso que ello ocurra, su utilización resultaría incorrecta. ¿A qué les hace referencia este concepto? ¿A qué les hace referencia? ¿Con qué ejemplo que yo les daba hoy? ¿Cómo lo podemos relacionar? Si yo utilizo una palabra de manera distinta a lo que yo estoy diciendo, esta concepción esencialista habla de que esencialmente la palabra que nosotros estemos utilizando va a estar relacionada con la cosa de la que estamos hablando. Su remera es blanca, exactamente, porque
a ver, valga la redundancia, esencialmente, si nosotros hablamos de que yo tengo una remera blanca puesta ahora actualmente, si nosotros le asignamos otro significado, eso va a tener que estar demostrado o va a tener que estar comunicado. Que si no se, a ver, no puedo llegar a ver el chat, que si no sé el concepto o significado, uso mal la palabra. Eh, puede ser también, Tamara, pero nosotros vamos acá más por el lado de que la palabra tiene un significado y que nosotros vamos a asignarle ese significado a la cosa que le estamos dando. Saqué un 10 en matemática, pero tiene que estar en la prueba ese número. Si no sé el concepto o significado, uso mal la palabra bueno. Sí, básicamente sería eso, y va a estar relacionada esencialmente porque la palabra tiene un significado, un uso, y el objeto o cosa también tiene su significado o uso. Ahí estamos dentro de la demostración o el saber crítico. Las cosas ya tienen una identidad fija. Exactamente, vamos entendiendo. Y la concepción convencionalista dice que el significado de las palabras es el resultado de una convención, de manera que los usuarios pueden asignar cualquier palabra para nombrar a las cosas, siempre que tal asignación facilite la comunicación y la comprensión del significado. En las dos concepciones, ¿cuál de ustedes se sienten más cómodos con qué concepción? Dice? Con la primera, claro. La primera, la esencialista, es la que nosotros utilizamos en la vida cotidiana. Porque si nosotros estamos desde una concepción convencionalista nada más, vamos a decir que, no sé, vamos a empezar a mandar verdura por un montón de cosas y vamos a decir, no, es una convención de que yo a la virome que es roja le diga que en realidad es que es un lápiz y no sé. Creo que pasa más por una cuestión filosófica nuevamente todo esto, pero sí, me parece a mí, yo me siento más cómoda con la primera concepción y que es la que es más correcta. Entonces, bueno, que habla también del significado de las cosas y es más coherente también. Bueno, seguimos entonces. Hablamos de todos estos problemas semánticos y problemas sintácticos, etcétera, problemas de identificación de las palabras, oraciones, proposiciones, porque nosotros no queremos evitar y no queremos llegar a lo que en el próximo capítulo vamos a dar el sábado, que capaz las clases se estiren más de las 11, capaz hagamos de 10 a 12, prepárense. En cuanto a las falacias, nosotros no queremos llegar a una falacia y no es bueno llegar a una falacia. Podemos decir falacias, se dicen falacias constantemente, pero la idea es que eh, el significado de nuestras oraciones, proposiciones, de nuestro lenguaje sea el que nosotros tenemos la finalidad que esté. Si no, vamos a tener ambigüedades o vaguedades, que es lo que habla también acá en el material, en nuestro lenguaje, y eso es lo que queremos evitar y eso es lo importante acá. Para definir a la palabra, nos dice bien el material que la palabra constituye la menor unidad de significados y que todas las palabras poseen un significado. Eso lo podemos encontrar en la RAE que nombraban ahí, en cualquier diccionario, todo ya hoy en día, 2025, tenemos todo con un determinado significado. Por ahí se está discutiendo bastante con respecto al lenguaje inclusivo, etcétera, pero también convencionalmente y normativamente tenemos ya todo con un significado y todas las palabras ya tienen
un significado que está designado para cada uno, que denota, connota, como bien dice acá, un determinado significado. Entonces, eso es la palabra para conceptualizarlo. Y las oraciones son enunciados gramaticales que van a contener palabras y las proposiciones son sus significados. Son los significados de las oraciones, que pueden ser verdaderos o falsos. Dígame una oración y a ver el primero que pueda decir, y a esa oración vamos a sacarle sus proposiciones. Que no sea la del material. Ayer estuve en la plaza. Bueno, a ver, la clase termina en un rato. Esa es una oración. Todos los hombres son mortales. Una más y ahí vemos, analizamos cada una. Tus ojos son verdes. No, mis ojos no son verdes. Las clases son satisfactorias. En 6 años nos recibimos todos. Los alumnos ingresantes rinden examen el 8 de febrero. Vamos con esta. Los alumnos los aspirantes al ingreso abogacía rinden el examen el 8 de febrero. ¿Cuál es la oración? Es todo ese sistema, esas palabras unidas. ¿Qué palabras van a ser? Los alumnos ingresantes rinden, que en su unión van a configurar esa oración que tenemos. Y la proposición dentro de lo que es los alumnos ingresantes rinden el examen el 8 de febrero, ¿cuál va a ser? ¿Cuál es la proposición en él va a ser una de las palabras? Él, rinden, todo eso que ustedes están nombrando van a ser una de las palabras. Y después, lo importante va a ser acá la proposición de que van a rendir el 8 de febrero. Rendir y 8 de febrero por otra parte, que los aspirantes a abogados rinden un examen de ingreso en esa fecha. Esa va a ser la proposición. Parece como, de nuevo, a mí me parece re loco que este año me haya tocado esta parte para darla, porque por ahí filosofía, yo no soy tan amiga de la filosofía, pero es mucha filosofía esto. Sí, soy amiga de la metodología de la investigación, pero sí, es mucha filosofía y poder ir diferenciando todo eso. Bien nos dice también acá el material, y esto me parece importante que lo remarquen ahí en su material, con verde, con rojo, con el color que estén marcando, que las oraciones constituyen un conjunto de palabras unidas gramaticalmente, de modo que el enunciado tenga sentido. Entonces, nuestra oración va a ser todo esto. Va a ser: los alumnos ingresantes rinden el examen el 8 de febrero. Y la proposición es el sentido o significado de la oración. Es una sola, pero son dos oraciones que la expresan. Porque nosotros podemos dividir la oración esta que dijimos, el ejemplo este que tenemos, en dos oraciones distintas. Los alumnos ingresantes rinden, y el que el examen, por un lado esa oración, y por otro lado el 8 de febrero rinden los alumnos. Pero esas dos proposiciones, esas dos oraciones van a tener ese significado, esa proposición con respecto a lo que nosotros queremos decir y a ese lenguaje. ¿Me explico? Es un poco rebuscado, pero ese es el sentido que nosotros le queremos dar a la proposición y a la oración, y eso
siempre y cuando hay que tener en cuenta, claro, ahí va a ser importante la semántica, la sintaxis, el pragmatismo, etc. Eso todo lo que más o menos me gustaría que ustedes lo vayan analizando de este modo. Y lo hago así de modo totalmente informal porque si no, no se entiende. Si yo vengo y les repito, bueno, me siento acá. La sintaxis es la ciencia que ustedes no van a entender. A mí me interesa que ustedes con estos ejemplos puedan entenderlo bien. Así que por ahí peco de informal, pero me parece mucho más importante y mucho más productivo esto bueno, que vayan a lo otro, porque en el examen de ingreso van a tener que analizar cada una de las preguntas y las respuestas que ustedes van teniendo. Y después háganme acordar antes que terminemos lo que es concepto, juicio y razonamiento, un tip para que vayan respondiendo las preguntas ahora ya y vayan ejercitando ahora ya a la hora de hacer sus trabajos de cada capítulo. Bueno, hablamos de las oraciones, las proposiciones. Las oraciones y proposiciones, las palabras, ¿dónde van a integrar? ¿Qué van a integrar? Van a integrar a nuestro lenguaje. Por eso es importante y por eso los estudiamos separadamente y a cada uno y también su significado, su relación, el efecto que va a tener cada uno. Y el lenguaje, a su vez, va a ser lo que nosotros utilicemos para comunicar dentro de nuestro proceso de comunicación entre emisor, receptor, código o lo que nosotros estudiemos. Ay, casi me fui. Queda poquito, aguántenme, resistan. Como último tema del día de hoy, hay tres cositas que también a la hora de comunicar lenguaje, que a la hora de hablar, comunicarnos, etcétera, nosotros vamos a tener en cuenta. El concepto, el juicio y el razonamiento. ¿Por qué creen que es importante separarlos a cada uno? ¿Qué tiene uno? ¿Qué tiene otro? ¿Qué tiene el concepto? ¿Qué tiene el juicio? ¿Qué tiene el razonamiento? Que acá la diapositiva ya les dice. A ver, díganme. ¿Cuántas preguntas más o menos son para tener idea? Creo que, María, corregime, son 50 preguntas múltiple choice, ¿no es cierto? En Son una hora. 40. 40. Sí. 40 preguntas múltiple choice en una hora. Y se aprueba con 5. Ay, me manché todo. ¿Una hora y media o una hora? Una hora y media, dice Bruna ahí. Una hora. Una hora, sí. 40 preguntas. Sí, ahí está. Bueno, el concepto, el juicio y razonamiento va a ser importante porque va a ser esta estructura lógica de nuestro razonamiento, de nuestros pensamientos y de toda nuestra vuelvo a lo mismo, de nuestra argumentación para llevar adelante ese conocimiento que nosotros queremos llevar adelante o queremos manifestar o queremos decir. El concepto va a ser, como bien dice acá, repito, acá está todo básicamente, es la representación mental de las ideas. ¿Qué otro concepto de concepto podrían decir ustedes? Me voy a poner filosófica de nuevo. Acá Millán Puelles dice, habla de un concepto que es todo sistema pretendidamente científico. Constituye y se compone de una ordenación o complementos de conceptos. A ver qué dijeron ustedes. Concepto es argumento deductivo. El examen de esta materia, ¿cuándo es? Son todos juntos, Silvia?
Son todas las preguntas juntas en el mismo día, en el mismo horario, en esa hora que tenés, en el multiple choice. El concepto es el razonamiento de algo que hablo. Y la captación de características esenciales de una idea. El concepto es la descripción. Tenemos un concepto cuando captamos la esencia del objeto. Razonamiento sería argumentar lo que hablamos. Es identificar una palabra que define lo dicho. Paniagua Catalina. Bueno, el concepto va a ser eso que ustedes dijeron, justamente. Es la representación del objeto, del objeto, va a ser esa definición de lo que del objeto, de lo que nosotros vayamos a definir, que a su vez lo relaciono también con el uso del lenguaje descriptivo, porque el concepto va a describir a nuestro objeto y va a representar, idear la definición. Por otro lado, el juicio, con el juicio, que es esa aprehensión también que nosotros tenemos de las ideas, de los conceptos, vamos a asociar, vamos a hacer ese proceso mental dentro de nuestro razonamiento para definir, conceptualizar, para definir, para conceptualizar y para realizar todo el razonamiento que nosotros requiramos y las argumentaciones correspondientes. Entonces, en el concepto dijimos que nosotros vamos, en el concepto dijimos nosotros vamos a hacer esa representación y esa conceptualización o definición, descripción de nuestras ideas, de nuestro objeto. En el juicio vamos a asociar y vamos a aprender sobre nuestros determinados conceptos. Y en el razonamiento nosotros vamos a deducir de lo general a lo particular a través de la inducción, por un lado, que es lo que dijimos ahí, o la deducción. Esas son dos formas de razonar que nosotros tenemos. A ver, Paniagua Catalina, decime deducir, demostrar. Por eso el concepto es objetivo y no subjetivo. ¿Vos creés, Valen, que todos los conceptos son objetivos? Cuando yo conceptualizo, por ejemplo, alguna determinada cosa, por ahí puedo tener, a mí me parece que hay puntos de subjetividad en los conceptos. Esto lo digo yo, no lo dice el autor ahí Millán Puelles o lo dice Guadalupe Colosier. Puede estar mal, pero yo creo que hay puntos de conexión dentro, hay subjetividad en la objetividad, porque cuando yo defiendo mi postura o mi teoría, yo como autora pongo mi subjetividad. No sé si me explico. Exacto. Porque todos entendemos distinto. Hay subjetividad, hay una pizca de lo que piensa cada autor dentro de lo objetivo. El razonamiento lo podemos hacer, la otra base de la estructura lógica, que es el razonamiento, puede darse de dos maneras: a través de la deducción o la inducción. La deducción
En la deducción nosotros vamos a extraer de sacar el material una conclusión particular. ¿Qué podrían deducir ustedes? O yo podría proponerles. Yo hago la deducción que si ustedes me dicen determinados conceptos acá en el chat, es porque ustedes leyeron ese material o quizás están con el material copiando en el chat. Pero al fin y al cabo están estudiando. Y la inducción, ¿qué podría hacer? En base a ese ejemplo que nosotros tenemos. Están cansados ya. La inducción, entonces, el razonamiento es la capacidad, a ver, ¿cómo lo decimos? El razonamiento es la capacidad de pensar de manera lógica para llegar a conclusiones o resolver problemas. Implica el uso de ideas, hechos o conocimientos previos para analizar situaciones y tomar decisiones fundamentadas. Genial, Sebastián, si vos podés llegar a acordarte eso en el examen de ingreso y poder razonarlo así como lo dijiste en cuanto al razonamiento, genial, porque es un concepto que está muy bien. Del objetivo salen diferentes puntos de vista, por eso también entraría la parte subjetiva acá. Inducción, ¿qué pensaste que nosotros estudiamos? Sí, en base a ese ejemplo. Bueno. A ver si llegamos a... Me olvido de algo. Creo que sería básicamente eso, que el razonamiento podemos tenerlo de esas dos maneras. Por otro lado, yo no les puse acá, pero porque tenemos cortito acá en el material, pero estudienlo, no está en el PowerPoint, yo les voy a pasar ahora, como les pasé al final de la clase del martes, les voy a pasar este PowerPoint, pero y agreguen a su estudio lo que es el silogismo, que es lo último que está, pero les advierto que no está en el PowerPoint, pero estudienlo. Que el silogismo va a ser una estructura mental que va a tener uno o más razonamientos. Puede haber un silogismo, una estructura mental con uno o más razonamientos. ¿En qué pueden identificar un silogismo? ¿Qué puedo decir que puede ser un silogismo? En historia, ¿tienen silogismos? En economía que están estudiando, ¿tienen silogismos? Acá tenemos silogismos. Queda poquito, chicos, queda poquito. Ya los dejo, ya los libero que vayan a cocinar. Claro, a ver. ¿Por qué decimos que existen distintas estructuras o razonamientos dentro de los que son silogismos? Porque nosotros vamos a tener distintos juicios, distintos razonamientos y distintas defensas o argumentos dentro de una teoría. Dentro de una teoría, para llegar a esa conclusión, vamos a tener un montón de conceptos, de argumentos, que toda esa estructura de lo que formamos nuestra teoría es lo que se va a llamar silogismo. Es un nombre complicado y se le pone un nombre teórico a todo eso, pero sí, sería básicamente, es un razonamiento deductivo que parte de dos proposiciones para arribar a una nueva proposición. Esa nueva proposición sería como esa teoría que nosotros vamos a tener o ese silogismo, porque hay diferentes, sería así, sí, Candela. La inducción sería que usted nos dio las herramientas para que nosotros podamos responder su pregunta, por eso deduce que estudiamos. ¿Está bien? Sí. Marcela. Y ese ejemplo, Fernando, soy hijo de mi madre, llamada Marcela. Esa sería una oración. Y la proposición
o razonamiento también podrías identificarla ahí, a través del juicio y a través del concepto. Mucha filosofía, siento que sus cabezas están explotando así, pero bueno, habla de varias estructuras de razonamientos que tienen determinados pensamientos, porque claro, el silogismo tiene que ver con eso, que varias teorías, varios razonamientos, varios juicios, que nosotros como autores de determinadas, vamos a ponernos en la situación de autores de determinadas estructuras lógicas, vamos a ir construyendo para formar una nueva teoría. Por ejemplo, nosotros vamos a juntarnos los 149 que estamos conectados, vamos a juntarnos y vamos a formular determinados pensamientos, razonamientos que defiendan y que intenten aplicar una nueva teoría con respecto a los colores que yo le decía. ¿Por qué nos imponen, esto es demasiado filosófico, pero podría ser así, ¿por qué nos imponen y por qué nosotros tenemos que decir que sí que está bien, que el blanco es blanco así como está y no un nuevo color, y nosotros razonamos, pensamos, fundamentamos, conceptualizamos y formamos un nuevo silogismo, una nueva estructura lógica para demostrar y argumentar que existen otros colores o existen una nueva teoría de colores? Imagínense. Pero toda esa estructura y todo eso que estuvimos hablando formaría un nuevo silogismo, una nueva estructura lógica, porque es algo que ya está estudiado. ¿Qué cosa, Catalina? Hay cosas que están estudiadas y que también en metodología de la investigación se llaman estado del arte, que para estudiar nosotros ese estado del arte tenemos que conocerlas para formar nuestra nueva estructura, nuestro nuevo razonamiento. Pero no quiere decir que nosotros podamos, que sí o sí que nosotros, como está estudiado, nosotros tenemos que quedarnos con eso y nada más, sino que podemos refutarla o confirmarla. De eso se trata la investigación y de eso también va por ahí la filosofía que nos propone este material. Y es importante esto que dice a lo último, y con esto terminamos, que los razonamientos tampoco pueden contener consejos, súplicas, ruegos, ni ningún otro uso del lenguaje que no pueda ser predicado de verdad o falsedad. ¿Por qué creen ustedes que no pueden tener súplicas, ruegos o ningún otro tipo de lenguaje? Siguiendo esa línea, ese hilo conductor que dice el material. Porque si yo fundamento, si yo razono, yo no voy a pedir, suplicar que tener más adherentes a mi teoría, sino que yo voy a fomentar, es una conclusión científica, muy bien, Zulma, y si no voy a tener los argumentos correspondientes para fundamentar y para defender a mi silogismo, a mi nueva estructura lógica, porque es un razonamiento objetivo dentro del marco de mi subjetividad. Así que va por ahí. Es eso, básicamente. Bueno, chicos, con esto terminamos el capítulo 2. No pueden ser verdaderos o falsos. Silogismo, razonamiento deductivo e inductivo formado por dos premisas y una conclusión. Por ejemplo, todos los hombres son mortales, Juan es hombre, hay un ejemplo así. Todos los hombres son mortales, Juan es hombre, conclusión, Juan es inmortal. Bueno, también está muy bien eso, pueden copiarlo ahí, le pongo la manito para que ustedes lo copien al ejemplo. Yo ahora ya corto acá y les paso el PowerPoint, le paso a María para que les pase al grupo. Sigan estudiando, nos vemos el sábado a las 10 de la mañana.